Hola a todos, soy Xavier Pintó de la Unidad de Lípidos y Riesgo Vascular del Hospital de Bellvitge, también vinculado a la red Ciber OBN. Este es el tercer módulo de la serie Arteriotrends, para el cual he seleccionado 4 artículos que me han parecido de gran interés para el área de la prevención cardiovascular. El primero de ellos es un documento de la Sociedad Americana de Cardiología sobre el síndrome cardiometabólico renal. La justificación de este documento se basa en la relación estrecha que existe entre la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal, y también en el origen común en los factores de riesgo metabólicos, como son la obesidad, la diabetes, la resistencia a la insulina y la hipertrigliceridemia, entre otros. En este documento se separan el síndrome cardiometabólico renal en 5 estadios, desde el estadio 0, que sería aquel en el que no existen factores todavía de riesgo metabólico, ni problemas cardiovasculares ni renales, en el cual se debería realizar lo que se llama la prevención primordial, es decir, prevenir la aparición de estos factores que van a condicionar la diabetes y la obesidad, etc. Y el estadio 4, que sería ya el más avanzado, en el que ya estaría el paciente con un problema cardiovascular isquémico o con insuficiencia cardíaca o con una insuficiencia renal grave asociado más o menos a una obesidad, diabetes, resistencia insulínica. Entonces, este amplio espectro de situaciones, desde la salud a la máxima enfermedad, en el documento se sintetizan toda una serie de medidas para prevenir, por un lado, pero también para tratar los trastornos que van apareciendo, incluyendo estos nuevos recursos que, como saben, protegen al riñón y también al sistema cardiovascular, como son los inhibidores del SGLT2 y también los agonistas del receptor GLP-1. Este documento se justifica también por la necesidad de que exista un enfoque interdisciplinario que colaboren los distintos especialistas implicados en el desarrollo del síndrome para tratarlo, primero prevenirlo y tratarlo lo más precozmente posible. En segundo lugar, he seleccionado una serie de pacientes pediátricos con hiperuremia familiar homocigota que fueron tratados con un nuevo recurso terapéutico que es el evinacumab. Se trataba de pacientes con una hiperuremia familiar homocigota confirmada genéticamente, en los que después del tratamiento de máxima intensidad con todos los recursos disponibles, incluyendo fármacos que no dependen del receptor del LDL, como la lomitapida o la féresis del LDL, mantenían un colesterol LDL por encima de 130. A estos niños se les trató con evinacumab mensual, 15 miligramos por kilo de peso, y lo que se registró fue un descenso de prácticamente un 50% en las cifras de colesterol, y además con una tolerancia correcta. No hubieron efectos secundarios graves, solo en 2 pacientes hubieron unos efectos secundarios de grado medio y que fueron registrados, ¿no? Es destacable también la importancia de este nuevo recurso terapéutico porque, como se sabe, la hiperuremia familiar homocigota es un trastorno que cursa con complicaciones isquémicas y a partir de la primera década de la vida en un porcentaje significativo de pacientes. Por tanto, poder tratar en esta etapa precoz con este nuevo fármaco y disminuir la carga de colesterol para el sistema arterial puede tener una repercusión clínica de gran relevancia. El tercer artículo es un estudio que creo que es de interés porque pone énfasis en la importancia del riesgo residual. Este estudio se realizó por el Consorcio Mundial de Riesgo Cardiovascular, en el que se incluyeron 1,5 millones de pacientes seguidos durante un periodo de 7 años o algo más, y durante este periodo ocurrieron 80.000 episodios de enfermedad cardiovascular. O sea que es un estudio que permitía hacer un análisis muy detallado, muy preciso del poder predictivo de los factores de riesgo convencionales sobre el riesgo cardiovascular. Y entre estos factores de riesgo, los que se incluyeron en el estudio fueron la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo y la hipercolesterolemia. En cuanto a los resultados, lo más destacable es que con todos estos factores solo se predijo algo más del 50% de las enfermedades que iban a ocurrir en los años siguientes, con lo cual queda patente que existe un riesgo residual importante, el cual los autores atribuyen a factores muy diversos, como podrían ser factores ambientales, genéticos, factores socioeconómicos, factores de enfermedades asociadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos queda un amplio margen de mejora
a la hora de predecir el riesgo cardiovascular en la población general, y ello probablemente va a requerir incluir más factores, más variables a la hora de predecir quién va a sufrir una enfermedad y quién no. Y por último, la mortalidad por todas las causas, con estos 5 factores de riesgo, fundamentalmente cardiovascular, pues solo se predijo en un 20%. Y ya para terminar, el último estudio es un estudio sobre el poder predictivo del riesgo vascular del colesterol HDL. Como saben, en los últimos años han surgido controversias sobre el papel del colesterol HDL muy elevado en el riesgo cardiovascular. Hasta hace unos años se pensaba que ello era protector, y ahora se está viendo pues, que podía no solo no ser protector, sino que incluso asociarse a un mayor riesgo. Esto ha sido derivado de estudios de poblaciones europeas y americanas, pero no teníamos datos en población asiática, concretamente de China. Este es un estudio de registros generales de salud que incluyeron a más de 3 millones de personas de este país, que fueron seguidas durante casi 4 años. Y como se puede observar en las gráficas, en la de la izquierda, la mortalidad por todas las causas aumentaba de forma muy marcada con los valores bajos de colesterol HDL. Esto ya lo sabíamos, pero también se confirma que aumenta la mortalidad con los valores de colesterol HDL algo más elevados. Con la mortalidad de causa cardiovascular ocurría lo mismo, quizá aún un poquito más acusado, y por la mortalidad con cáncer pues también lo mismo. Yo creo que a partir de estos datos queda evidente que el colesterol HDL bajo se asocia a patología, pero el colesterol HDL elevado, como se puede ver, la relación no es tan intensa, y unas desviaciones estándar importantes también, y probablemente aquí lo que deberíamos disponer en estas poblaciones con colesteroles HDL altos es estudios de la funcionalidad de las partículas para poder diferenciar qué personas con HDL muy elevado realmente tienen mayor riesgo y cuáles no lo tienen. Ya para terminar, decir que en este estudio se concretaba que los valores de colesterol HDL más seguros para la población eran los que oscilaban entre 50 y 79 miligramos por decilitro. Muchas gracias por su atención.